Capítulo 30. Sir William solo pasó una semana en Hunsford, pero su visita duró lo suficiente para convencerlo de que su hija estaba establecida con mucha comodidad y que poseía un marido y una vecina de los que no se encuentran con frecuencia. Mientras estuvo con ellos Sir William, el señor Collins dedicó las mañanas a darle paseos en su coche abierto y enseñarle la comarca, pero cuando se marchó, toda la familia volvió a sus ocupaciones habituales. Y Elizabeth vio con agrado que el cambio no las obligaba a ver más a su primo, pues éste pasaba ahora la mayor parte del tiempo entre el desayuno y la comida, trabajando en el jardín o leyendo y escribiendo, y mirando por la ventana de su estudio que daba a la carretera. La habitación donde se sentaban las damas daba a la parte trasera. A Elizabeth le había extrañado un poco al principio que Charlotte no prefiriera hacer uso habitual del salón comedor, que era una pieza de mejor tamaño y aspecto más agradable, pero no tardó en percibir que su amiga tenía un motivo excelente para hacer lo que hacía, pues si ellas hubieran pasado el rato en una habitación tan animada, el señor Collins no habría pasado tanto tiempo metido en su estudio, sin duda. Y a Elizabeth le pareció una disposición prudente por parte de Charlotte. Desde el salón no veían nada del camino, y era el señor Collins quien las tenía informadas de los coches que pasaban, y sobre todo de la frecuencia con que pasaba la señorita de Bourgh en su phaeton, de lo que nunca dejaba de ir a avisarlas, a pesar de que sucedía casi todos los días. No era raro que se detuviera ante la casa rectoral y conversara unos minutos con Charlotte, pero casi nunca conseguían animarla a que se apease. Pasaban muy pocos días en que el señor Collins no fuera andando hasta la casa de Rosings, y no muchos en los que a su esposa no le pareciera necesario ir ella también, y Elizabeth no comprendía que sacrificasen tantas horas hasta que recordó que podían existir otros curatos disponibles. Recibían de vez en cuando el honor de una visita de su señoría, y en tales ocasiones a ésta no se le escapaba nada de lo que pasaba en la sala. Examinaba sus tareas, miraba sus labores y les recomendaba que las hicieran de otro modo. Encontraba defectos en la disposición de los muebles o advertía negligencias de la criada. Y si aceptaba algún refrigerio, parecía hacerlo con el único fin de descubrir que las piezas de carne de la señora Collins eran demasiado grandes para su familia. Elizabeth no tardó en percibir que, aunque aquella gran señora no tenía el título de juez de paz de la comarca, ejercía como magistrada muy activa en su propia parroquia. El señor Collins le transmitía hasta los asuntos más insignificantes de la misma, y siempre que algunos de los campesinos se ponían revoltosos, descontentos o demasiado pobres, ella salía al pueblo a arreglar sus diferencias, a callar sus quejas y reprenderlos para que volvieran a la armonía y la abundancia. La invitación a comer en Rosings se repitió unas 2 veces a la semana, y cada velada fue semejante a la primera, con la única salvedad de que ya no tenían a Sir William, y solo había una partida de cartas por la tarde. Tenían pocos compromisos más, ya que la vida social de los alrededores estaba en general por encima de las posibilidades del señor Collins. Sin embargo, esto no parecía mal a Elizabeth, que en conjunto pasaba el tiempo bastante a gusto, tenía conversaciones agradables de media hora con Charlotte y hacía tan buen tiempo para la época del año que solía disfrutar mucho al aire libre. Su paseo favorito, que daba con frecuencia mientras los demás iban a visitar a Lady Catherine, era por la arboleda despejada que rodeaba aquel lado del parque, por donde transcurría un bonito camino sombreado que, al parecer,
no apreciaba a nadie más que ella y donde se sentía fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catherine. La primera quincena de su visita transcurrió rápidamente de esta manera tranquila. Se acercaba la Pascua y en la Semana Santa iba a agregarse una persona a la familia de Rosings, cuya presencia debería hacerse notar en un círculo tan reducido. Elizabeth se había enterado poco después de su llegada de que se esperaba al señor Darcy para dentro de unas semanas, y aunque hubiera preferido a casi cualquier otro conocido suyo, sería una persona relativamente nueva a la que mirar en sus reuniones en Rosings, y podía divertirse viendo lo inútiles que eran los designios que tenía para con él la señorita Bingley por la conducta de Darcy hacia su prima, para quien lo destinaba evidentemente Lady Catherine, quien comentaba su venida con gran satisfacción. Hablaba de él con mucha admiración y casi se enfadó al enterarse de que la señorita Lucas y ella ya lo habían tratado con frecuencia. Su llegada se conoció enseguida en la casa rectoral, pues el señor Collins se pasó toda la mañana paseándose a la vista de las casitas de los guardias que daban al camino de Hunsford, con el fin de enterarse lo más pronto posible. Y, después de hacer una reverencia cuando el coche entró en el parque, corrió a casa con la gran noticia. A la mañana siguiente se apresuró a ir a Rosings a presentar sus respetos. Tuvo que presentárselos a sus dos sobrinos de Lady Catherine, pues el señor Darcy había traído consigo a un tal coronel Fitzwilliam, hijo menor de un lord tío suyo, y con gran sorpresa para todos, cuando el señor Collins volvió a su casa, los caballeros lo acompañaron. Charlotte los vio cruzar el camino hacia la casa desde la habitación de su marido y pasó inmediatamente a la otra habitación para contar a las muchachas el honor que les esperaba, añadiendo: «Esta cortesía debo agradecérsela a ti, Lizzie. El señor Darcy no habría venido nunca tan pronto a visitarme a mí». A Elizabeth apenas le había dado tiempo de rechazar todo derecho a aquel cumplido cuando la campanilla de la puerta anunció su llegada, y poco después entraron en la sala los tres caballeros. El coronel Fitzwilliam, que entró el primero, tenía unos 30 años. No era apuesto, pero tenía claro porte y modales de caballero. El señor Darcy tenía exactamente el mismo aspecto que había tenido en Hertfordshire. Presentó sus respetos con su reserva habitual a la señora Collins y, fueran cuales fueran sus sentimientos hacia la amiga de ésta, la saludó con toda compostura. Elizabeth se limitó a hacerle una reverencia sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam entró en la conversación enseguida con toda la buena disposición y soltura del hombre bien educado, y hablaba de una manera muy agradable. Pero su primo, después de haber hecho a la señora Collins una leve observación sobre la casa y el jardín, se pasó un rato sentado sin hablar con nadie. Sin embargo, tuvo la cortesía mínima de preguntar a Elizabeth por su familia. Ella le dio la respuesta habitual en estos casos y tras una breve pausa añadió: «Mi hermana mayor lleva 3 meses en la capital. ¿La ha visto usted allí por casualidad?» Era perfectamente consciente de que el señor Darcy no la había visto, pero quería observar si dejaba traslucir que conocía algo de lo que había pasado entre Jane y los Bingley, y creyó advertir en él cierta desazón al contestar que no había tenido la fortuna de ver a la señorita Bennet. No se tocó más el tema y los caballeros se marcharon poco después. Capítulo 31.
Los habitantes de la casa rectoral admiraron mucho los modales del coronel Fitzwilliam, y a todas las damas les pareció que las veladas en la casa de Rosings resultarían mucho más agradables con él. Sin embargo, pasaron algunos días antes de recibir una invitación para acudir allí, ya que habiendo visitas en la casa, ellos no hacían falta, y solo tuvieron el honor de recibir esta cortesía el día de Pascua de Resurrección, casi una semana después de la llegada de los caballeros. Y entonces solamente se les invitó a la salida de la iglesia a que fueran a la casa por la tarde. Hacía una semana que veían muy poco a Lady Catherine y a su hija. El coronel Fitzwilliam se había pasado más de una vez por la casa rectoral en ese periodo, pero al señor Darcy solo lo habían visto en la iglesia. Aceptaron la invitación, por supuesto, y se sumaron a una hora conveniente a los reunidos en el salón de Lady Catherine. Su señoría los recibió con corrección, pero saltaba a la vista que su presencia no era ni mucho menos tan aceptable como cuando no podía contar con nadie más, y de hecho prestaba atención casi exclusivamente a sus sobrinos, con los que hablaba más que con ningún otro de los presentes, especialmente con Darcy. El coronel Fitzwilliam pareció alegrarse francamente de verlos. Cualquier cosa le servía de grata distracción en Rosings, y además le había gustado mucho la linda amiga de la señora Collins. Se sentó a su lado y le habló de una manera tan agradable de Kent y de Hertfordshire, de los viajes y la vida doméstica, de los libros nuevos y música, que Elizabeth no había estado nunca tan entretenida en aquella sala, ni mucho menos. Y conversaban con tanto humor y soltura que se fijó en ellos la propia Lady Catherine, además del señor Darcy. Este había vuelto los ojos hacia ellos desde un primer momento, y repetidas veces con mirada de curiosidad, y su señoría reconoció más abiertamente, al cabo de un rato, que compartía este mismo sentimiento, pues no tuvo reparos en decir en voz alta: ¿Qué está diciendo usted, Fitzwilliam? ¿De qué está hablando? ¿Qué está contando a la señorita Bennet? Dígamelo. Estamos hablando de música, señora, dijo él, cuando ya no pudo menos de responder. ¿De música? Entonces hable en voz alta, se lo ruego. Es el que más me deleita de todos los temas. Si habla usted de música, debo participar en la conversación. Supongo que debe haber pocas personas en Inglaterra que sepan disfrutar tanto de la música como yo, o que estén dotadas de mejor gusto natural. Yo habría llegado muy lejos en esta arte si la hubiera estudiado. Lo mismo digo de Anne, si su salud le hubiera permitido aplicarse a ella. Estoy convencida de que habría sido una intérprete deliciosa. ¿Qué progresos hace Georgiana, Darcy? El señor Darcy describió con alabanzas afectuosas los adelantos de su hermana en la música. Me alegro de tener noticias tan halagüeñas de ella, dijo Lady Catherine, y ten la bondad de decirle de mi parte que no podrá brillar si no practica mucho. Le aseguro a usted, señora, que no necesita ese consejo, respondió el señor Darcy. Practica con gran constancia. Tanto mejor. Toda práctica es poca, y la próxima vez que le escriba, le encargaré que no la descuide bajo ningún concepto. Yo suelo decir a las señoritas que el dominio de la música no se puede adquirir sin la práctica constante. Ya he dicho varias veces a la señorita Bennet que jamás llegará a tocar verdaderamente bien si no practica más. Y aunque el señor Collins no tiene piano, está invitada, como le he dicho a menudo, a venir a Rosings todos los días a tocar en el piano que está en el cuarto de la señora Jenkinson. En esa parte de la casa no estorbaría a nadie, ¿sabes? El señor Darcy pareció avergonzarse un poco de la mala crianza de su tía y no dio respuesta.
Cuando terminaron de tomar café, el coronel Fitzwilliam recordó a Elizabeth que le había prometido tocar para él, y ella se sentó inmediatamente ante el piano. Él acercó una silla. Lady Catherine escuchó media canción y después se puso a hablar, como antes, a su otro sobrino, hasta que este último se apartó de ella y caminando hacia el piano con su parsimonia habitual, se situó de tal modo que veía por completo el semblante de la bella intérprete. Elizabeth percibió lo que hacía y en la primera pausa oportuna se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa y dijo: ¿Pretende usted asustarme, señor Darcy, viniendo a oírme con tanta pompa? No voy a desazonarme, por mucho que su hermana toque también. Tengo una obstinación que no permite que los demás la asusten a voluntad. Siempre que alguien intenta intimidarme, mi valor se crece. No voy a decirle que está usted equivocada, respondió él, pues no es posible que me atribuya de verdad ningún designio de desazonarla, y ya tengo el placer de conocerla el tiempo suficiente para saber que usted se complace mucho en emitir de vez en cuando opiniones que en realidad no hace suyas. Elizabeth rió de buena gana al oírse descrita de ese modo y dijo al coronel Fitzwilliam: «Su primo le va a dar una bonita impresión de mí y a enseñar a que no se crea una sola palabra de lo que digo. He tenido una mala suerte extraordinaria al encontrarme con una persona tan capacitada para desvelar mi verdadero carácter, en una región del mundo donde había esperado pasar desapercibida, conservando cierto grado de crédito. En verdad, señor Darcy, es muy poco generoso por su parte citar todos mis defectos de los que se enteró usted en Hertfordshire. Y, si me permite decirlo, también es muy poco prudente, pues me provoca usted a desquitarme, y pueden salir a relucir cosas que dejen consternados a sus parientes. No tengo miedo de usted», dijo él con una sonrisa. «Se lo ruego, dígame usted de qué puede acusarlo», exclamó el coronel Fitzwilliam. «Me gustaría enterarme de cómo se comporta entre desconocidos». «Se lo diré entonces, pero prepárese usted a oír cosas espantosas. Ha de saber que la primera vez que lo vi en Hertfordshire fue en un baile. ¿Y sabe usted lo que hizo en aquel baile? Solo bailó 4 piezas, a pesar de que había escasez de caballeros. Y sé con certeza que había más de una señorita sentada por falta de pareja. ¿No puede negarlo usted, señor Darcy? En aquella ocasión no tenía el honor de conocer a ninguna de las damas del baile, salvo a las que habían venido conmigo». «Es verdad», dijo Elizabeth, «y claro está, nadie se puede presentar a nadie en un salón de baile. Bueno, coronel Fitzwilliam, ¿qué toco ahora? Mis dedos esperan sus órdenes. Quizá debiera haber tomado el mejor partido de pedir que me presentaran», dijo Darcy, «pero estoy mal dotado para causar buena impresión a los desconocidos». «¿Preguntamos la causa a su primo?», dijo Elizabeth, hablando todavía al coronel Fitzwilliam. «Le preguntamos por qué está mal dotado para causar buena impresión a los desconocidos, un hombre de buen juicio y bien educado y con mundo». «Puedo responder a su pregunta sin consultarle a él», dijo Fitzwilliam. «Es porque no quiere tomarse la molestia. Desde luego que no tengo el talento que poseen algunos para conversar con soltura con personas que acaban de conocer», dijo Darcy. «No soy capaz de captar el tono de su conversación ni de aparentar interés por sus asuntos, como suelo ver que hacen otros. Mis dedos no se mueven sobre este instrumento de la manera magistral que veo moverlos a muchas mujeres», dijo Elizabeth. «No tienen la misma fuerza ni rapidez y no producen la misma expresión. Pero también es verdad que siempre lo he considerado culpa mía, porque no me tomo la molestia de practicar. No creo que mis dedos no sean capaces de interpretar música tan magistralmente como los de cualquier otra mujer». Darcy sonrió y dijo:
Tiene usted toda la razón. Ha aprovechado usted mucho mejor el tiempo. Nadie que haya gozado del privilegio de oírla podrá encontrarle ninguna falla. Ni usted ni yo interpretamos para desconocidos. En ese momento los interrumpió Lady Catherine, que levantó la voz para preguntarles de qué hablaban. Elizabeth se puso a tocar de nuevo inmediatamente. Lady Catherine se acercó y después de escucharla unos minutos dijo a Darcy: «La señorita Bennet no tocaría nada mal si practicase más y si pudiera contar con un maestro de Londres. Tiene muy buenas nociones de digitación, aunque no tiene tanto gusto como Anne. Anne habría sido una intérprete deliciosa si su salud le hubiera permitido aprender». Elizabeth miró a Darcy para ver con cuánta cordialidad se sumaba a las alabanzas de su prima, pero ni en ese momento ni en ningún otro pudo discernir ningún síntoma de amor, y su conducta en general con la señorita de Burgh dio a la señorita Bingley el consuelo de pensar que Darcy bien podría haberse casado con ella si hubiera sido pariente suyo. Lady Catherine siguió comentando la interpretación de Elizabeth, con muchas instrucciones sobre la ejecución y el buen gusto. Elizabeth la recibió con toda la paciencia que imponía la cortesía y, a petición de los caballeros, siguió al instrumento hasta que estuvo dispuesto el coche de su señoría para llevarla a casa con los suyos. Capítulo 32. A la mañana siguiente, Elizabeth estaba sentada a solas escribiendo a Jane, mientras la señora Collins y María habían ido al pueblo a hacer unos recados, cuando la sorprendió el sonido de la campanilla de la puerta, señal inequívoca de que llegaba una visita. Como no había oído ningún coche, pensó que bien podría tratarse de Lady Catherine, y con ese temor estaba escondiendo su carta a medio escribir para que no fuera objeto de preguntas impertinentes, cuando se abrió la puerta y con gran sorpresa por su parte entró en la sala ni más ni menos que el señor Darcy. También él pareció sorprendido de encontrarla a solas y le pidió disculpas por aquella intromisión, informándole que había entendido que se encontraría a todas las damas en la casa. Se sentaron y cuando ella hubo terminado de preguntarle cómo estaban todos en Rosings, pareció que había el peligro de que cayeran en un silencio total. Por tanto, era necesario pensar en algo, y, recordando en aquella situación de emergencia la ocasión en que lo había visto por última vez en Hertfordshire, y sintiendo curiosidad por lo que diría él sobre la cuestión de su partida precipitada, observó: ¿De qué manera tan repentina se marcharon todos ustedes de Netherfield en noviembre pasado, señor Darcy? Debieron sorprender agradablemente al señor Bingley al reunirse con él tan pronto, pues, si no recuerdo mal, él se había marchado el día anterior. ¿Dejaba usted con salud a sus hermanas y a él cuando salió usted de Londres? Perfectamente, gracias. Elizabeth advirtió que no recibiría más contestación y añadió tras una breve pausa: Tengo entendido que el señor Bingley no tenía mucha intención de volver más a Netherfield. Yo no le he oído decir tal cosa, pero es probable que pase allí muy poco tiempo de ahora en adelante. Tiene muchos amigos y está en una edad en que se tienen cada vez más amigos y más compromisos. Si piensa ir poco a Netherfield, dijo Elizabeth, sería mejor para sus vecinos que dejara de tener arrendada la casa, pues así sería posible que la ocupara una familia de asiento. Aunque puede ser que el señor Bingley no arrendara la casa tanto por el bien del vecindario como por el suyo propio, y debemos esperar que la conservará o la dejará siguiendo esos mismos principios. No me sorprendería,
dijo Darcy, que la dejara en cuanto se le presentase la posibilidad de comprarse alguna otra casa conveniente. Elizabeth no contestó. No se atrevía a hablar más de su amigo, y como no tenía nada más que decir, se determinó a dejar que se ocupara él de encontrar un tema de conversación. Él captó su intención y empezó a decir poco después: «Esta casa me parece muy cómoda. Creo que Lady Catherine le hizo muchas mejoras cuando llegó el señor Collins a Hunsford». «Eso creo», dijo Elizabeth, «y estoy segura de que no podría haber aplicado su bondad a una persona más agradecida». «Parece que el señor Collins ha sido muy afortunado en su elección de esposa», dijo el señor Darcy. «Sí, en efecto», contestó Elizabeth. «Sus amigos bien pueden alegrarse de que haya encontrado a una de las poquísimas mujeres sensatas que lo habrían aceptado o que lo habrían hecho feliz. Mi amiga tiene un entendimiento excelente, aunque no estoy segura de admitir que su matrimonio con el señor Collins haya sido la decisión más acertada de su vida. Sin embargo, parece perfectamente feliz, y desde el punto de vista de la prudencia económica, no cabe duda de que es muy buen partido para ella». «Debe ser muy agradable para ella», dijo Darcy, «estar establecida a una distancia tan cómoda de su familia y amigas». «¿A una distancia cómoda, dice usted? Son casi 50 millas». «¿Y qué son 50 millas, habiendo buena carretera? Poco más de medio día de viaje. Sí, yo diría que es una distancia muy cómoda». «Yo no habría considerado jamás que la distancia fuera una de las ventajas de este partido», exclamó Elizabeth. «Nunca habría dicho que la señora Collins se había establecido cerca de su familia». «Con eso demuestra usted», contestó el señor Darcy, «el apego que tiene a Hertfordshire. Supongo que cualquier cosa que esté más allá de los alrededores del mismo Longbourn le parecería lejana». Dijo esto con una especie de sonrisa que a Elizabeth le pareció entender. Debía estar suponiendo que ella estaba pensando en Jane y en Netherfield, y respondió sonrojándose: «Tampoco quiero decir que una mujer no pueda estar establecida demasiado cerca de su familia. La lejanía y la cercanía son relativas y dependen de muchas circunstancias variables. La distancia no es ningún inconveniente cuando hay posibilidades económicas de afrontar los gastos del viaje. Pero no es así en este caso. El señor y la señora Collins tienen un buen pasar, pero no tanto que les permita viajar con frecuencia. Y estoy convencida de que mi amiga solo se consideraría cerca de su familia si estuviera a menos de la mitad de la distancia presente». El señor Darcy acercó un poco más su silla hacia ella y dijo: «Usted sí que no tiene derecho a sentir un apego tan fuerte por su localidad. No es posible que haya estado usted siempre en Longbourn». Elizabeth pareció sorprendida. El caballero cambió un poco de actitud. Echó la silla hacia atrás, tomó un periódico de la mesa y, echándole una ojeada, dijo con voz más fría: «¿Le agrada a usted Kent?». Mantuvieron a continuación un breve diálogo sobre el tema del condado de Kent, con calma y concisión por ambas partes, al que pronto puso fin la entrada de Charlotte y su hermana, que habían vuelto de su paseo. La sorprendió encontrarse allí a los dos a solas. El señor Darcy explicó el error que había cometido y que le había hecho presentarse así ante la señorita Bennet, y tras quedarse sentado algunos minutos más, sin decir gran cosa a nadie, se marchó. «¿Qué puede significar esto?», dijo Charlotte en cuanto se hubo marchado. «Lizzie, querida, debe estar enamorado de ti. De lo contrario, no nos habría visitado con tanta familiaridad». Pero cuando Elizabeth contó lo callado que había estado, a Charlotte, a pesar de sus deseos, no le pareció muy probable que fuera así. Y después de diversas conjeturas, solo pudieron suponer que la visita se había debido simplemente a que al señor Darcy le resultaba difícil encontrar otra cosa que hacer.
tanto más probable en aquella época del año. Habían terminado todos los entretenimientos al aire libre. En casa tenía a Lady Catherine, los libros y una mesa de billar. Pero los caballeros no pueden estar siempre metidos en casa, y ya fuera por lo cerca que estaba la casa rectoral, o por lo agradable que era el paseo hasta ella, o por las personas que vivían en ella, el caso fue que los dos primeros se animaron desde entonces a caminar hasta allí casi todos los días. Se presentaban a diversas horas de la mañana, unas veces por separado, otras veces juntos y acompañados por su tía en algunas ocasiones. Resultaba claro a todos que el coronel Fitzwilliam iba porque le agradaba el trato con ellos, cosa que, naturalmente, decía algo a su favor, y la satisfacción que producía a Elizabeth de estar con él, además de la admiración evidente que le profesaba él, recordaba a Elizabeth a su antiguo favorito George Wickham. Y si bien, al compararlos entre sí, advertía que el coronel Fitzwilliam tenía unos modales menos suaves y cautivadores, creía que quizá tuviera la cabeza mejor sentada. Sin embargo, resultaba más difícil comprender por qué venía con tanta frecuencia a la casa rectoral el señor Darcy. No podía ser por el trato, pues solía pasarse 10 minutos seguidos sin abrir los labios, y cuando hablaba más bien parecía por necesidad que por gusto, un sacrificio por decoro y no un placer del que disfrutara. Rara vez parecía verdaderamente animado. La señora Collins no sabía qué pensar de él. El coronel Fitzwilliam se reía a veces de su actitud estúpida, con lo que demostraba que en general no solía comportarse de esa manera, cosa que ella misma no podría haber supuesto por sí misma por lo que sabía de él. Y como le hubiera gustado creer que aquel cambio era consecuencia del amor y que el objeto de dicho amor era su amiga Lizzie, se aplicó de firme a la tarea de descubrirlo. Lo observaba siempre que estaban en casa de Rosings y siempre que venía él a Hunsford, pero sin gran resultado. Era verdad que miraba mucho a su amiga, pero la expresión de aquella mirada era discutible. Era una mirada fija, constante, pero la señora Collins solía dudar si había en ella mucha admiración, y a veces no le parecía más que una expresión distraída. Ya había sugerido a Elizabeth 1 o 2 veces la posibilidad de que le gustara al señor Darcy, pero ella se había reído siempre de aquella idea. Y a la señora Collins no le había parecido conveniente insistir en la materia por el peligro de suscitar unas esperanzas que quizá terminasen en una desilusión, pues en su opinión no cabía duda de que la aversión que sentía por él su amiga se esfumaría si se figuraba que lo tenía en su poder. Entre sus proyectos amables para Elizabeth trazaba a veces el de que se casara con el coronel Fitzwilliam. Era el más agradable de los dos, sin comparación. De que la admiraba no había duda, y su situación en la vida hacía de él un buen partido. Pero como contrapartida a estas ventajas, el señor Darcy tenía muchos beneficios eclesiásticos que repartir, y su primo no tendría ninguno. Capítulo 33. Elizabeth se encontró con el señor Darcy inesperadamente más de una vez en sus paseos por el parque. En la primera ocasión, lamentó el azar perverso que lo había llevado donde no iba nadie más, y para evitar que volviera a suceder, tomó la medida de informarle que aquel era uno de sus paseos favoritos. Qué raro, por tanto, que ocurriera por segunda vez. Sin embargo, ocurrió, y hasta por tercera vez. Parecía mala intención o una penitencia voluntaria,
pues en aquellas ocasiones no se limitaba a decirle algunas frases formales y a marcharse tras una pausa incómoda, sino que de hecho juzgaba necesario volverse y acompañarla. Nunca decía gran cosa, ni tampoco ella se molestaba en hablar ni en escucharlo mucho, pero durante su tercer encuentro, Elizabeth cayó en la cuenta de que le estaba haciendo preguntas raras y poco conexas sobre si le agradaba estar en Hunsford, si le gustaba pasearse sola y qué opinión tenía de la felicidad del señor y la señora Collins. Y advirtió también que cuando le habló de Rosings y le dijo que no se hacía cargo del todo de la distribución de la casa, él pareció esperar que cuando ella volviera a Kent se alojaría también allí. Aquello pareció dar a entender con sus palabras. ¿Era posible que estuviera pensando en el coronel Fitzwilliam? Elizabeth supuso que, si algo quería dar a entender, debía querer aludir a lo que pudiera surgir por esa parte. Aquello la inquietó un poco y se alegró bastante de encontrarse ante el portón de la cerca de la casa rectorial. Un día estaba leyendo durante su paseo la última carta de Jane y repasando algunos pasajes que mostraban que Jane no había escrito de buen ánimo, cuando, en vez de ser sorprendida de nuevo por el señor Darcy, vio al levantar los ojos que venía a su encuentro el coronel Fitzwilliam. Guardándose la carta al momento y adoptando una sonrisa forzada, le dijo: «No sabía que usted se paseara por aquí». «He estado dándome una vuelta por todo el parque, como suelo hacer cada año», respondió él, «y pienso concluir con una visita a la casa rectoral. ¿Va usted muy lejos?» «No, iba a volverme enseguida». Y en efecto, se volvió y caminaron juntos hasta la casa rectoral. «¿Se marchan ustedes de Kent el sábado con toda seguridad?», le preguntó ella. «Sí, si Darcy no lo vuelve a retrasar. Pero yo estoy a su disposición. Él lo organiza todo a su gusto». «Y si no puede quedar satisfecho de lo que organiza», dijo Elizabeth, «cuenta por lo menos con la satisfacción de poder elegir. No conozco a nadie que disfrute más, al parecer, del poder de hacer lo que quiera que el señor Darcy». Sí que le gusta mucho hacer las cosas a su manera», respondió el coronel Fitzwilliam. «Pero eso nos gusta a todos. Solo que él tiene más medios para ello que muchos otros, porque es rico, mientras que otros muchos son pobres. Lo digo con sentimiento por mi parte. Un hijo segundón debe acostumbrarse a las privaciones y a la falta de independencia». «En mi opinión», respondió Elizabeth, «poco puede saber de ambas cosas el hijo segundón de un conde. Hablando en serio, ¿qué sabe usted de lo que son las privaciones y la falta de independencia? ¿Cuándo le ha impedido la falta de dinero ir donde quería o tener cualquier cosa que le apeteciera?» «Sus preguntas son oportunas», contestó él, «y quizá no pueda afirmar que haya sufrido muchas penalidades de esta naturaleza, pero en ocasiones de mayor peso, acaso me resienta de la falta de dinero. Los segundones no nos podemos casar con quien nos guste». «A no ser», dijo Elizabeth, «que les gusten las mujeres con buena dote, como creo que sucede a menudo. Estamos acostumbrados a gastar, por lo que dependemos demasiado del dinero, y hay pocos en mi situación que podamos permitirnos contraer matrimonio sin prestar alguna atención al dinero». «Lo diría por mí», pensó Elizabeth, y la idea le hizo sonrojarse, pero, recuperándose, dijo en son de broma: «Y dígame, se lo ruego, ¿cuánto suele costar el hijo segundón de un conde? Supongo que no pedirán ustedes más de 50,000 libras, a no ser que el hermano mayor esté muy enfermizo». Él le contestó en el mismo tono y dejaron el tema. Ella, con el fin de interrumpir un silencio que pudiera hacerle figurarse que lo que habían dicho la había afectado, dijo poco después: «Me imagino que su primo se lo habrá traído a usted, sobre todo para tener a alguien.
Me extraña que no se case, para poder contar con una compañía duradera. Pero es posible que su hermana le sirva igualmente, de momento, y como él es su único custodio, puede hacer lo que quiera con ella. No, dijo el coronel Fitzwilliam. Ese privilegio ha de compartirlo conmigo. Yo soy cotutor de la señorita Darcy. ¿De verdad? Y dígame, ¿qué clase de tutores son ustedes? ¿Les causa muchas molestias su pupila? ¿A veces es un poco difícil gobernar a las señoritas de su edad? Y si ella tiene el ánimo clásico de los Darcy, puede que le guste hacer las cosas a su manera. Mientras hablaba, observó que él la miraba con atención, y el modo en que le preguntó inmediatamente por qué suponía probable que la señorita Darcy les diera disgustos, la convenció de que, de una manera u otra, se había aproximado bastante a la verdad. Respondió enseguida: «No se asuste usted, no he oído decir nunca nada malo de ella, y me atrevo a decir que es una de las criaturas más tratables del mundo entero. Algunas señoras conocidas mías, la señora Hurst y la señorita Bingley, la tienen en gran estima. Creo que le he oído decir a usted que las conoce. Las conozco un poco. Su hermano es un hombre agradable, caballeroso. Es muy amigo de Darcy». «Ah, sí», dijo Elizabeth con sequedad. «El señor Darcy trata al señor Bingley con una amabilidad fuera de lo común y cuida de él enormemente». «¿Que si cuida de él?», exclamó el coronel Fitzwilliam. «Sí, la verdad es que creo que Darcy sí cuida de él en los puntos en que más falta le hace. Por algo que me contó durante nuestro viaje hasta aquí, tengo motivos para creer que Bingley le debe mucho. Sin embargo, debo disculparme con él, pues no tengo derecho a suponer que Bingley fuera la persona a quien se refería. No es más que una conjetura». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Elizabeth. «Es una circunstancia que Darcy no querría que trascendiera, porque sería desagradable que llegara a oídos de la familia de la dama. Puede confiar usted en que yo no la repetiré», contestó Elizabeth. «Y recuerde que no tengo muchos motivos para suponer que se trate de Bingley. Lo que me dijo no fue más que esto: que se congratulaba de haber salvado no hacía mucho a un amigo suyo de la inconveniencia de haber contraído un matrimonio muy imprudente, pero sin citar nombres ni más detalles, y si yo sospeché que se trataba de Bingley, fue solo porque creí que es un joven que se puede meter en líos de esa especie, y porque sé que han pasado juntos todo el verano pasado». «¿Le dio a usted Darcy algún motivo para su intromisión?», preguntó Elizabeth. Entendí que había mucho que objetar a la dama. «¿Y a qué mañas recurrió para separarlos?». «No me habló de sus mañas», dijo Fitzwilliam sonriendo. «Solo me contó lo que acabo de contarle a usted». Elizabeth no contestó y siguió andando con el corazón henchido de indignación. Tras observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. «Estoy pensando en lo que me ha contado usted», le dijo ella. «La conducta de su primo no me parece bien. ¿Por qué había de erigirse él en juez? ¿Quiere usted tacharlo de entrometido? No sé qué derecho podría tener el señor Darcy a decidir la conveniencia de la inclinación de su amigo, ni por qué había de decidir él, según su propio juicio, dirigiendo en qué modo tenía que ser feliz su amigo. Sin embargo», añadió Elizabeth conteniéndose, «en vista de que no conocemos los detalles, no podemos condenarlo con justicia. No hay que suponer que hubiera demasiado afecto en aquel caso». «Esa deducción no deja de ser natural», dijo Fitzwilliam, «pero reduce en mucho la honra del triunfo de mi primo». Aunque esto se dijo en broma, a ella le pareció un retrato tan justo del señor Darcy que no se atrevió a responder, y por lo tanto, cambiando bruscamente de conversación, siguieron hablando de cosas sin importancia hasta que llegaron a la casa rectoral.
Allí se encerró en su cuarto en cuanto los hubo dejado su visitante para poder pensar en lo que había oído sin que nadie la molestara. No era de creer que el caso pudiera referirse a otras personas distintas de las que conocía ella. No podían existir en el mundo dos hombres sobre los que el señor Darcy pudiera ejercer una influencia tan ilimitada. Ella no había dudado nunca que éste hubiera intervenido en las medidas que se habían tomado para separar a Bingley de Jane, pero siempre había atribuido a la señorita Bingley la traza y la disposición principal de estas medidas. Sin embargo, a no ser que le engañara su propia vanidad, él había sido la causa, su orgullo y su capricho habían sido la causa de todo lo que había sufrido Jane y de lo que seguía sufriendo. Había hundido para una temporada toda esperanza de felicidad del corazón más afectuoso y generoso del mundo, y no se sabía cuán perdurable podía ser el daño que había causado. Había mucho que objetar a la dama. Esto había dicho el coronel Fitzwilliam, y probablemente lo que había que objetar a la dama era que ésta tenía un tío que era abogado rural y otro que era comerciante en Londres. A la propia Jane no podía haber nada que objetar, exclamó para sí. Ella, que es toda encanto y bondad, con un buen juicio excelente, culta y con unos modales cautivadores. Tampoco se podía objetar nada a nuestro padre, el cual, aunque tiene sus rarezas, posee unas dotes que ni el propio Darcy podría desdeñar, y un carácter respetable que éste no alcanzará nunca probablemente. Cuando Elizabeth pensó en su madre, su confianza flaqueó un poco, pero no concebía que diera importancia material a cualquier objeción en ese sentido el señor Darcy, pues estaba convencido de que el orgullo de éste se resentiría mucho más de la falta de categoría social de las personas con que trataba su amigo que de la falta de buen juicio de éstas, y llegó por fin a la conclusión de que el señor Darcy se había regido en parte por este tipo de orgullo, el peor de todos, y en parte por el deseo de guardar al señor Bingley para su propia hermana. La agitación y las lágrimas que le provocó este asunto le levantaron un dolor de cabeza que se le agravó tanto hacia la caída de la tarde que, sumado a los pocos deseos que tenía de ver al señor Darcy, la decidió a no acompañar a sus primas a Rosings, donde las habían invitado a tomar el té. La señora Collins, viendo que estaba francamente indispuesta, no le insistió para que fuera y procuró evitar en la medida de lo posible que su marido no insistiera en ello. Pero el señor Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine se disgustara bastante por quedarse ella en casa.